De regreso a su programa Criterios, en esta parte del programa tenemos al profesor Félix Arellano. Él es profesor universitario de la Universidad Central de Venezuela en estudios políticos. Estudios internacionales. Internacionales. Bienvenido, profesor. Gracias a ustedes. Gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, lo que está en este momento en el tapete, la paz en Colombia y el acuerdo FARC-gobierno. ¿Qué cree usted de eso? Un hecho muy trascendente. Yo creo que lo más trascendente para Colombia, para América Latina y para el mundo es una vez más comprobar cómo la violencia no sirve para nada, cómo la FARC ha permanecido décadas equivocada, décadas destruyendo, décadas haciendo daño. Yo quisiera que esta firma suponga que realmente la FARC y todos los radicales están reconociendo el fracaso de la violencia, el fracaso de los discursos autoritarios. Yo no estoy tan seguro de que eso esté ocurriendo, porque cuando empieza la negociación empieza con una agenda muy favorable a la FARC. Se incluyó el tema de las políticas públicas, cosa que sorprendió a mucha gente, porque la FARC era un grupo disidente, guerrillero, para algunos narco-guerrillero, con el que no había que hacer políticas públicas, lo que había era que negociar el desarme y su inserción. Bueno, al hablar de políticas públicas metieron temas de comercio, de agricultura, y el discurso de la FARC ha sido hasta ahora un discurso obsoleto. Creer que vía la centralización, el autoritarismo, se genera bienestar. Los ejemplos son muchos, creo que Venezuela también ilustra un poco de cómo el centralismo, el autoritarismo no resuelve nada. Lo mejor es un Estado eficiente donde haya participación. ¿Y en qué afecta o beneficia eso a Venezuela? Mira, beneficia a la humanidad. En la medida que haya paz, todos ganamos. Pero el acuerdo deja espacios grises, y los espacios grises son los que preocupan. Uno de los espacios grises de los que no se ha dicho nada en los últimos días es los disidentes a la paz. Temo que ha habido silencio sobre algunos grupos que no quieren desarmarse, porque bueno, es que el negocio de la violencia y el narco es un negocio muy rentable y nadie puede desconocer que la FARC había incursionado en el mundo del secuestro, en el mundo del narcotráfico y con unos principios históricos de filosofía política que creo que se desvirtuaron en el tiempo. Sin embargo, creo que va a haber una comisión de la verdad que va a evaluar esos delitos. Ese es el problema, que la comisión quisiéramos que algunas cosas se hubieran aclarado antes, ¿no? Por ejemplo, desarmarse. Desarmarse, consideramos mucho debió ser un requisito previo antes de llegar a esto. ¿No, se van a desarmar todos? ¿Hay garantía de que se van a desarmar? ¿Qué ocurre con los que no se desarman? Porque ya dos movimientos importantes habían señalado su deseo de no apoyar la paz. Dos movimientos de los 7 movimientos que componen a la FARC. Entonces, esa situación de que hayan movimientos que digan no me desarmo. El bloque 1, dicen. Por ejemplo. Eso es muy delicado, pero sobre todo muy delicado para los países vecinos, Ecuador, Venezuela. En el caso de Venezuela, desde años atrás, ha habido la duda de cuál es la participación de Venezuela con respecto a la FARC. Recordemos al expresidente Uribe y en particular a su ex embajador en la OEA, que antes de retirarse hizo una exposición muy detallada de dónde estaba la FARC en Venezuela, coordenadas, sitios. La respuesta fue insultar al expositor. Creo que eso no aclara nada, ¿no? Y a veces más bien genera la duda. Si no puedo argumentar, es porque algo hay. Bueno, nosotros los venezolanos quisiéramos que no haya refugio para quienes queden armados. Sin embargo, creo que muy difícil impedir que el desplazamiento, ¿no? Porque seguramente algunos grupos vienen a Venezuela con un trabajo serio, coherente, de seguridad, de inteligencia, no es difícil. Es difícil si hay la voluntad de dejarlos entrar. Es difícil si no se trabaja seriamente, cosa que no se ha hecho en los últimos años con Colombia, en todos los planos. El único plano no es el militar, pero es uno importante, por el tema de que muchos ilícitos que están ocurriendo en nuestras fronteras tienen que ver con armas, tienen que ver con drogas y tienen que ver con temas militares. Pero qué mejor que trabajar también salud, educación, bienestar, inversiones. Tenemos una zona de más de 2.000 kilómetros de frontera con espacios muy activos, como el norte de Santander, Táchira, con una infraestructura, con una dinámica social de pequeña y mediana industria
que hemos afectado con un estado de excepción que no ayudó para casi nada, y con un tema de la FARC que ha sido un tema muy ambiguo, muy poco claro, y que nos preocupa si no queda claro ahora con los disidentes. El tema de los disidentes es un tema gris en el acuerdo. Ahora, la participación de los paramilitares en esta situación, pues, que seguramente van a interferir en los acuerdos de la paz. Es parte del problema, precisamente. Por eso es que no veo que se pueda resolver nada si no hay un trabajo activo entre ambas partes. Ha habido FARC y ha habido paramilitares. Algunos han estado interesados en solo hablar de paramilitares. Eso tampoco es un tratamiento equilibrado. Ha habido FARC y ha habido paramilitares. Los dos hay que enfrentarlos con la misma rigurosidad, con un trabajo compartido de vigilancia, de control y de seguridad. Adicionalmente, hay que trabajar entre Venezuela y Colombia la agenda económica, la agenda social, porque hay que restablecer el movimiento económico, la generación de empleo y la generación de bienestar. Estoy seguro que el gobierno colombiano le va a dar mucha prioridad a eso, porque esa es otra forma de insertarse en la economía. Las grandes opciones hoy día son pequeña y mediana industria, que además se inserta a las cadenas de valor. Estoy seguro que los ministerios vinculados al tema económico en Colombia van a trabajar intensamente para que haya más empleo en pequeña y mediana industria, porque esta gente que sale de la guerrilla sale con poca formación, pero con mucha voluntad seguramente, con mucho ánimo de incorporarse. Va a ser necesario institutos de capacitación educativa. Creo que nosotros teníamos uno que hemos deteriorado y habría que volver a los bases originales. Creo que este grupo de combatientes necesitan entonces ir a un proceso de formación. A un absoluto apoyo. Yo creo que incluso un apoyo psicológico, incluso. Sí, se ha vivido, deja lesiones, ¿no? Se ha vivido una época terrible, terrible para su capacidad intelectual, mental. Y yo creo que también hay que enseñarles sobre el mundo, porque temo que puedan tener un poco de ceguera ideológica. Esa es la más difícil de trabajar. Todo lo que es biológico hay técnicas, lo que es ceguera ideológica es creer que uno tiene la verdad en sus manos, y la FARC nunca tuvo la verdad en sus manos y no termina de reconocerlo. Hay una cuestión interesante, cuando hubo la desmovilización de los paramilitares, pasó como un acuerdo entre el interno, pues, ¿no? Y no hubo la necesidad de hacer un referéndum o un plebiscito que están haciendo en este momento. ¿Por qué se hace eso en este momento? Bueno, yo creo que el presidente tiene temor al malestar nacional. Algunos han dicho que si él no ganara, yo no creo que él no va a ganar, no lo creo. Creo que con el umbral que se le puso al sí, que es muy bajo, dentro del padrón electoral colombiano, creo que hay una garantía de que gana el sí. Pero si él no ganara, en esa hipótesis, importante, no viene el fin del mundo. ¿Qué es lo que se está rechazando? ¿La paz? No. Ese fue un manejo hábil de vincular el acuerdo con la paz. Lo que se está rechazando es el acuerdo. Y para llegar a la paz pueden haber otras modalidades. ¿Y qué cosas pudiera haberse incorporado ahí para no tener ese problema? Bueno, yo creo que el tema de dejar el desarme para después y dejar buena parte de los tecnicismos de la justicia transicional para después genera mucho malestar. Porque, por una parte, la justicia transicional no es un tema fácil. No es un tema harto conocido, no, es un tema novedoso, que está entrando en la agenda de la sociedad colombiana, que es desconocido y que se está dejando para irlo perfeccionando luego. ¿Cuál es la sensación de los críticos? Y a los críticos hay que oírlos. La sensación de los críticos es que a lo mejor se está tratando de garantizar la impunidad y eso es delicado. Yo creo que si hubiera habido más claridad sobre las penas que no tenían por qué llegar a niveles de perpetuidad, pero que tenían que ser un nivel de respeto al delito, hubiera generado más tranquilidad en la sociedad. ¿Crees que debe haber castigo? Debe haber sanción porque ha habido delitos horrendos, crímenes de lesa humanidad. Tenemos una sección que es ¿qué nos dice la gente desde la calle? Vamos a escucharlo y nos responde en el próximo espacio del programa. ¿Cómo no? ¿Cuál es la garantía de que este acuerdo sí va a funcionar esta vez, en diferencia a los acuerdos ya anteriores? La pregunta es, ¿qué sucede con los crímenes cometidos durante los últimos 52 años de conflicto?